Bien, en la conferencia anterior dejamos algunos puntos tratados. Hablamos sobre cómo los Rothschild, los Rockefeller, BlackRock, el Bohemian Club, todo esto está conectado. Bien, hablamos un poco sobre algunas sociedades secretas como Skull and Bones que prepara a los futuros políticos del país para que estos políticos a final de cuentas terminen perteneciendo a organizaciones más poderosas, organizaciones ritualistas que sacrifican humanos, tal como hablamos del Bohemian Club. Ahora, tal vez usted piense que estos solo fueron temas de conspiración, pero si usted profundiza un poco más la información, se va a dar cuenta de que en realidad, por ejemplo, estos correos, estas noticias sobre cómo están conectados, de cómo realmente BlackRock es la corporación que domina al mundo económicamente. Y estas corporaciones están a fin de cuentas controladas por estos políticos que pertenecen a estas mismas organizaciones secretas. Vimos brevemente incluso cómo Kevin Spacey y Hollywood están metidos en todo esto. Tal vez no quedó bien claro, pero Kevin Spacey fue demandado por acoso sexual y sus demandantes, a fin de cuentas, no pudieron concretar esta demanda, pues murieron en un lapso de 2 años, así que él quedó impune. Todo esto nos empieza a dar indicios de la realidad en la que vivimos, una realidad controlada por una mafia del poder, por un estado profundo, por una organización secreta, un mundo controlado por el lado oscuro. Aquí es cuando desembocamos a la masonería. ¿Qué es la masonería? A veces tenemos algunos conceptos, pero comenzaremos a profundizar en la realidad de la masonería. La masonería, primero que nada, mencionamos anteriormente, ellos creen que fue fundada por Hiram de Tiro, que fue el que construyó el Templo de Salomón. En la conferencia anterior hablamos sobre cuál era el real secreto del Templo de Salomón, cómo el templo fue diseñado con un mecanismo secreto que se activaba por los pilares Jaquín y Boaz, que también son replicados dentro de los templos masones, como se puede ver aquí, y estos mecanismos permitían ocultar el Arca de la Alianza en un túnel secreto que fue preparado por Salomón en la construcción del templo. Esta arca fue albergada allí durante la invasión babilónica y desde ese momento no había sido perturbada, hasta que Dios permitió a Ron Wyatt que la encontrara. Mostramos las pruebas en la conferencia anterior. Ahora, sabemos que los templarios, la orden del templo de Salomón, estuvo buscando el arca aquí durante 9 años. Sabemos también que buscó el Santo Grial, es decir, la sangre de Cristo que está derramada sobre el propiciatorio. Y también por la misma historia sabemos que la orden de los templarios posteriormente evolucionó a los masones. Al ser esta orden de los templarios destruida por el Papa, pues los masones se reagruparon como una nueva orden, conservando el poder y la riqueza, aunque parcialmente, pues el Vaticano, el Papa, logró conservar una parte que posteriormente utilizaría para fundar otra orden con la misma raíz templaria. Bien, los templarios están relacionados al concepto de Baphomet. Se decía que ellos adoraban un ídolo llamado el Baphomet. Ahora, esta palabra también podría entenderse según la criptografía hebrea como sabiduría o bautismo de luz y sabiduría. El Baphomet también está relacionado a conocimientos cabalísticos, la serpiente de los orígenes. Estos conocimientos cabalísticos pertenecen obviamente al judaísmo, una interpretación esotérica de la Biblia, pero podría decirse que estos templarios adquirieron estos conocimientos al pasar tanto tiempo en Tierra Santa y habrían absorbido estos conocimientos y los habrían llevado a una cierta aplicación. También la palabra Baphomet está relacionada a la alquimia, el ocultismo, se traduciría o relacionaría con el tintorero de la luna. También parecerían tener conexiones al Islam y Mahoma, según esto, el Baphomet. También está relacionado a la adoración a Astarte, que anteriormente hablamos de Astarte como Moloch o Lilith. Y bueno, esto involucra sacrificios de niños. También podría provenir del egipcio Pa-Ta-Sehmet, que sería la ciudad de Memphis. Y mantengamos la ciudad de Memphis en mente porque más adelante va a recobrar algo de importancia. También tendría connotaciones con el becerro, Moloch, y el sincretismo musulmán y católico. Tiene todas estas connotaciones posibles sobre lo que puede ser Baphomet, la mayoría relacionados a conceptos complejos de ocultismo, cábala, alquimia, etc. Muy bien, sabemos que el Santo Grial era algo de lo que ellos buscaban y bueno, según algunos conocimientos esotéricos e interpretaciones, bueno, el Santo Grial en su mismo significado está relacionado con el conocimiento.
Baphomet. La gnosis permitiría alcanzar la iluminación espiritual por la cual el ser humano podría liberarse de su prisión material para poder regresar al mundo celestial. Esta doctrina surgió como un auténtico sincretismo de antiguas enseñanzas caldeas, babilónicas, egipcias, hindúes, helénicas, iránicas, judeocristianas, maniqueístas, mandeanas. El controvertido Baphomet templario es un postrer ejemplo de esta secreta enseñanza, ya que puede considerarse como un auténtico bautismo de sabiduría. En las corrientes gnósticas encontramos a la Gran Madre Sofía, en la cábala judía aparece denominada con el epíteto de la Shejinah de Dios. Ahora, cuando empezamos a unir estos conceptos, el Santo Grial, con el Baphomet, con la Shejinah de Dios, nos vamos a dar cuenta de que todo apunta hacia el Arca de la Alianza. Y ellos la buscaban con el propósito de alcanzar la iluminación espiritual, liberarse de la prisión material y poder regresar al mundo celestial. Cuando lo consideramos bien, hay un personaje que quería regresar a este reino celestial. De hecho, trató de conquistarlo anteriormente. La Biblia nos dice su nombre. Ese nombre fue Lucifer. Finalmente los templarios desaparecieron un viernes 13 de octubre de 1307. Y bueno, resulta que vamos a seguir avanzando con la telaraña que presentamos anteriormente. Los nazis tuvo una sociedad para la investigación y la enseñanza sobre la herencia ancestral alemana. Este es el nombre traducido. Estas personas buscaron el Santo Grial en Europa. Esta organización se dedicaba meramente a conceptos esotéricos. Buscaron el Santo Grial en Europa, también buscaron el arca para utilizarla como un arma, ya que la Biblia pues menciona que tenía algunas propiedades bastante peculiares. Recordemos esta historia de 6 levitas que fueron enviados para sacarla y murieron en el intento, que Ron Wyatt tuvo que recuperar sus cadáveres. En la lista de reproducción que se dejó por ahí se tiene el testimonio de la persona que tuvo la oportunidad de, mediante un tercero, investigar esta historia y encontrar los cabos sueltos de que en efecto 6 personas desaparecieron en circunstancias extrañas en las mismas fechas que Ron afirma. El último intento de los nazis fue en una colección de piezas recopiladas en Egipto por una orden masónica. Vimos que los masones también estaban relacionados a la búsqueda del arca. Los nazis también trataron de buscarla en esta colección masónica. Vamos a avanzar. Resulta que los masones tienen un montón de significados. Ellos no ven el mundo como nosotros. Para ellos, cada cosa tiene un significado. Entre estos vamos a ver la estrella de David, el hexagrama. El ejemplo más antiguo se encuentra en el año 1008 después de Cristo. En realidad, el símbolo de los judíos no era este, era la menorá, y fue sustituido posteriormente por el hexagrama. Para la masonería, según la Wikipedia, los triángulos o deltas entrelazados significan la unión de los dos principios o fuerzas, la activa y la pasiva, masculina y femenina, e impregna el universo. Los dos triángulos, uno blanco y otro negro, entrelazados tipifican la mezcla de opuestos aparentes en la naturaleza, la oscuridad y la luz, el error y la verdad, la ignorancia y la sabiduría, el mal y el bien, a lo largo de la vida. Es como una especie de yin-yang, esta dualidad entre bueno y malo, luz y oscuridad. Resulta que esto precisamente fue un concepto que surgió hace casi 6.000 años en el cielo, planteado por Satanás, en un universo donde no existía el mal. Para el ocultismo, el hexagrama, como la estrella pentagonal, se utilizó y se utiliza en prácticas de ocultismo. Se atribuye a los 7 planetas antiguos descritos en astrología. La estrella de 6 puntas se usa comúnmente como un talismán para conjurar espíritus en la práctica de brujería. Entonces, es curioso que esta estrella de 6 puntas tenga estos significados y recordemos que fue sustituida en el símbolo judío. El original era la menorá. Ahora es el hexagrama. Recordemos estos conocimientos cabalísticos, formas esotéricas de interpretar la Biblia. ¿Tendrá algo que ver esto? Vamos a mencionar algunos datos interesantes. Washington fue un masón. Ahora, cuando nosotros vemos en la esquina superior derecha del dólar, vamos a notar esta pequeña figura que cuando lo ve uno es un búho. ¿Nos recuerda algo del video anterior? Bueno, aquí tenemos esta pirámide, tenemos aquí la fecha 1776, tenemos la inscripción de el nuevo orden de los siglos o nuevo orden mundial, tenemos también Anuit Coeptis, que quiere decir nuestra empresa ha sido ayudada para el éxito. ¿Qué empresa? ¿El nuevo orden mundial? ¿Está destinado esto al éxito? Ahora, tenemos 13 gradas, tenemos de este lado 13 hojas, tenemos 13 flechas, tenemos
13 estrellas de 5 puntas, recordemos el pentagrama, las bandas, y resulta que también estas estrellas de 5 puntas forman un hexagrama. Tenemos como que bastante simbología curiosa. Ya hemos mencionado algunas cosas. Los templarios dejaron de existir un 13 de octubre. Recordemos, los templarios evolucionaron en la masonería. Ahora, es interesante que hubo una reedición que comenzó en 1996 de los billetes de dólar, y vemos aquí la evolución, y pues con ciertos dobleces algunas personas han llegado a notar que parece formar la escena de destrucción de las Torres Gemelas del 11S. La masonería tal vez está involucrada en el 11 de septiembre. Les digo, esto suena como a conspiración, pero pronto vamos a ir atando algunos cabos que nos van a dejar no indiferentes. Bien, el símbolo de la masonería, uno muy característico, es el triángulo con el ojo que todo lo ve. Recordemos, el triángulo es símbolo de Dios, de la deidad. Lo leímos en Primera de Juan 5. Descubrimos que eso está representado en el Arca de la Alianza con ese triángulo. Pero hay un personaje, Satanás, Lucifer, que se interesa mucho en copiar algunos simbolismos y darle su propio significado. A este ojo se le llama el ojo de la providencia, y supuestamente es un símbolo de Dios. Sí, el triángulo sí, pero el ojo no. El ojo es tomado directamente de la mitología egipcia. Recordemos de la telaraña que presentamos en el episodio del Arca de la Alianza. Los egipcios tienen influencia sobre los masones, o más bien los masones retomaron cierta simbología egipcia, y este es el caso. El ojo de Horus, el ojo de Ra, como un símbolo de protección, pero tiene una connotación interesante. ¿Quién los protege? ¿Dios? ¿El ojo de Horus es de Dios? No. Recordemos que Dios humilló a los dioses egipcios. Esto lo vimos históricamente en las pruebas que están en el Mar Rojo. Hablamos un poco sobre el Baphomet. El Baphomet, que era lo que los caballeros templarios seguían. Y esto pues parece que aún tiene trascendencia más adelante, adoptado también por estos conceptos de la orden masónica. Y bueno, vemos la representación de la cabeza de Méndez con un pentagrama. Esta misma representación hace alusión al Baphomet, esta cabra. El pentagrama, ¿por qué tiene tanta relevancia para los masones? Bueno, porque para ellos, primero que nada, el 5 es un número con muchísimo significado. Mientras una persona puede ver un número, un masón tiene muchísimos significados a su disposición gracias a estos conocimientos esotéricos que adquieren al iniciarse en la orden. Son conocimientos iniciáticos. Pero es curioso ver que en muchas banderas de muchos países tenemos estrellas de 5 puntas. ¿Por qué? ¿Será mera casualidad? Todos los diseñadores de banderas del mundo se pusieron de acuerdo que las estrellas son un símbolo pues bastante bonito. A mí me parece personalmente algo simple, pero bueno. ¿Será también posible que la masonería esté detrás de estos países de la Unión Europea? Regresando a George Washington, aquí tenemos una ilustración, una pintura de la colocación de la piedra fundamental en Washington, precisamente. Y vemos cómo él porta su traje masón y está realizando un ritual de ungimiento en esta piedra. Vemos aquí cómo otros masones lo acompañan. Resulta que cuando nosotros investigamos un poco sobre la independencia de Estados Unidos, pues bueno, vamos a dar primero con este gran sello que fue creado en Inglaterra, de precisamente el país del cual se querían separar. En la Declaración de Independencia se sabe históricamente que estuvo la presencia de muchos masones. Entre estas personas había una persona particular. Se le llamó el profesor. Era un viejo desconocido, pero tenía un gran conocimiento histórico. Parecía que lo podía recitar como si él mismo lo hubiera vivido. Y él mencionó que este evento era la transición entre dos eras zodiacales. Esto nos hace alusión precisamente a conocimientos esotéricos. Resulta que todos los presidentes de Estados Unidos han sido masones, exceptuando a 2 personas. Vamos a mencionar una cita interesante de una autora del siglo XIX. Nos dice: engaños realizados mediante sociedades secretas. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se están preparando para representar su parte en el gran drama final. No hay unidad en las grandes masas humanas, excepto cuando los hombres se confederan para cumplir sus propósitos egoístas. Dios contempla la escena.
Se cumplirán sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado a las manos de los hombres, aunque Dios permita que los elementos de confusión y desorden predominen durante un tiempo. Un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama. Satanás está viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se le afilian a sociedades secretas. Los que ceden a la pasión por confederarse están realizando los planes del enemigo. La causa será seguida por el efecto. Entonces, esta autora, Ellen White, del siglo XIX, nos narra cómo las sociedades secretas, aunque aparentemente pueden tener fines filantrópicos, en realidad están controladas por un poder de abajo y tienen algunos planes para los cuales se han confederado. ¿Cuáles son esos planes? Bueno, vamos a ver que la influencia masónica se ha visto presente en muchísimo tiempo a lo largo de la historia en la política. Por ejemplo, el presidente Vicente Guerrero en México. Tenemos también al presidente Guadalupe Victoria. Tenemos a Simón Bolívar, que fue el libertador de América. Tenemos a Cantinflas, que fue utilizado por el PRI, un partido que estuvo gobernando México durante casi 70 años. Cantinflas era un masón y pues resulta que este partido duró en la política utilizando a Cantinflas como una especie de medio de atracción debido a el carisma que presentaba en sus películas, etc. Podemos ver, por ejemplo, como en la bandera de Nicaragua tenemos este triángulo y un amanecer con un sol que pues parece un ojo, ¿no? También tenemos este escudo del águila bicéfala del grado 33 de la masonería, muy similar al águila bicéfala del Imperio Ruso. Los masones se caracterizaron por el libre pensamiento. Se dice que ellos fueron los que trajeron la libertad. Históricamente sabemos que fueron perseguidos por la Iglesia. También participaron en las reformas borbónicas y en la expulsión de los jesuitas de España. También participaron en la expulsión de los jesuitas en América y le restaron muchísimo poder a la Iglesia Católica. Los planes masones de independencia de América pues es algo interesante porque parecían fragmentados. Parecía que algunos de los personajes solo tenían cierta información, personajes relevantes para la independencia de América. Como si hubiera un plan mayor y ellos solo eran los adeptos de una pequeña parte de este gran plan. También tenemos la acción masónica en la Revolución Francesa. Ellos desestabilizaron el régimen monárquico y bueno, fueron prácticamente los iniciadores de la Ilustración. Pero los masones no se quedan cortos. También existe la masonería femenina, ya que pues se dice o podríamos saber que la masonería es para hombres, pero también existe la rama de las hermanas de la masonería femenina. El 11 de marzo de 1990, George Bush padre era director de la CIA. Irrumpieron en la oficina de juegos de Steve Jackson, que era un diseñador de juegos de rol, para evitar que saliera al mercado el juego de cartas Inwo. Después de obstáculos gubernamentales y batallas legales, en 1995 se publicó por fin el juego. Entonces vemos que la CIA trató de impedir que saliera este juego. Inwo de Illuminati New World Order, o sea, el nuevo orden mundial de los Illuminati, que resulta que también están relacionados a la masonería. Lo presentaremos con más detalle en siguientes conferencias. Dentro de estas cartas tenemos este ejemplo, el ataque terrorista. Y pues la imagen es bastante similar, nos recuerda al 11 de septiembre. ¿Recordamos también esos billetes? ¿Existe realmente la posibilidad de que la masonería y estas organizaciones secretas que también presentamos anteriormente estén relacionados al 11 de septiembre y al ataque al Pentágono? Tenemos otras cartas interesantes como la reducción de población, la ley marcial, que es una ley que concede poderes especiales al gobierno. También tenemos el proyector de terremotos y cuando nosotros comenzamos a investigar un poco resulta que hay algunos proyectos interesantes como el proyecto HARP que pues meramente se dice que cae en la conspiración, aunque vamos a empezar también a encontrar algunos indicios de que realmente existen armas de clima. La Organización Internacional del Clima. Lo interesante de esta imagen es ver cómo un avión arrastra una nube con un tornado, como si fuéramos capaces de manipular a este nivel el clima. ¿Realmente es posible? Podríamos encontrar tal vez algunas noticias donde algunas personas mencionan que algunos huracanes como el Harvey y otro más fueron causados. Tenemos también la manipulación del mercado y vemos como el ojo de los Illuminati o este símbolo también de la masonería,
está relacionado con esto. Tenemos marchas en Washington y entre estas marchas vemos entre las pancartas el ojo otra vez Illuminati o este ojo masón. ¿Realmente tenemos la libertad de pensamiento? ¿Será que ellos crean estas protestas para llevarnos hacia el plan, hacia esa confederación que se han propuesto? Tenemos una carta que tal vez nos suena más familiar: epidemia, cuarentena, con un cubrebocas y toda la cosa. Entonces, pues, esto lo vivimos recientemente nosotros. Vemos todavía aquí la sección con bastantes cadáveres en esta carta. No hay por qué explicar más. El Centro para el Control de las Enfermedades, la CDC en Estados Unidos. Y bueno, pues de pronto empezamos a ver que tal vez esto puede ser provocado o está manipulado. Reescribiendo la historia. Y bueno, en las primeras conferencias pudimos constatar que realmente la historia ha sido reescrita o malinterpretada. Se ha tratado de dejar de lado el libro más básico de historia. Pero no hemos terminado con eso. Vamos a presentar aún más cosas al respecto sobre la evidencia de la Biblia en la historia. Una carta bastante interesante: la Tercera Guerra Mundial y esta icónica explosión con un triángulo Illuminati en ella. ¿Será que es parte de los planes Illuminati una tercera guerra mundial? ¿Nuclear? Tenemos como personaje resaltable Hillary Clinton. ¿Será que detrás de ellos también están? Otra carta: las feministas. Entonces, últimamente el feminismo ha tomado un auge, según esto, buscando la libertad, y realmente vamos a ver que detrás de ello está un plan mayor. Diríamos que las feministas son un mal necesario para los Illuminati y los masones para que ellos puedan concretar los planes que se han propuesto. El entrenamiento de asertividad. ¿Cómo enseñarnos a hablar? Relacionado también con esta carta, ser políticamente correcto. Y últimamente eso se ha puesto de moda con las generaciones de cristal, que si no hablamos de acuerdo a ciertas cosas, pues son los ofendidos. Esta carta que también es interesante, ya que se asemeja bastante a Donald Trump, que ya fue presidente, pero pues parece que aún tiene bastante peso en la política de Estados Unidos y se ha visto envuelto en algunas cuantas situaciones comprometedoras. Carta interesante: el Arca de la Alianza. No hay por qué mencionar más de esto, ya presentamos todo. Los masones la buscan todavía. La quieren recuperar. Y vamos a ver cómo se relaciona esto. Los templarios. ¿De dónde vienen los masones? Los sabios de Sion. Vimos cómo los Rockefeller y los Rothschild, principalmente los Rothschild, que venían de ascendencia judío-alemana, apoyaban el sionismo. Tenemos aquí a los sabios de Sion, también controlados por estas mismas organizaciones Illuminati y masónicas, con el hexagrama. Tenemos también la carta del calentamiento global. Resulta que todo el tiempo hemos creído que los seres humanos somos los culpables del cambio climático y del calentamiento global. Cuando vamos a las verdaderas estadísticas nos vamos a dar cuenta de que casi el 70% de la contaminación y estos efectos han sido producidos por las grandes compañías y empresas. ¿Esto a qué nos lleva finalmente? A que los que lo han causado son los dueños de ellas. ¿Quiénes? Rothschild, Rockefeller, y todavía no estamos por ver quién está detrás de todo. La Iglesia de América Media. Esto es interesante porque vemos ovnis, platillos voladores, religión, extraterrestres. ¿Esto es parte también de ese plan? La Ciudad del Vaticano. ¿Quién está detrás de la Ciudad del Vaticano según la mitra papal? Vemos otra vez este triángulo Illuminati. Los poderes de emergencia. Cuando se entra en una situación de crisis, se le conceden poderes de emergencia al Estado que pues de cierta manera suprimen algunas libertades. Y ahora vamos a ver otra carta: Israel. ¿El sionismo otra vez? Satélite del clima. Y vemos cómo satélites pueden controlar el clima. Hay una película llamada Geotormenta que nos podría servir como una especie de referencia. Y cuando nosotros sabemos que más o menos en los 60 se firmó un tratado para la no utilización de armas geofísicas, pues esto quiere decir armas que controlan el clima, como un proyector de terremotos incluso. Recordemos, en México, 3 terremotos en diferentes años, en el mismo día exactamente, ya empieza a oler a mucha casualidad. Tienen sus explicaciones los científicos de la probabilidad de que esto pase y cómo son una coincidencia, pero pues lo más lógico es la explicación más sencilla: un proyector de terremotos. Ayuda extranjera, ayuda foránea.
¿Los extraterrestres van a ayudar a los países? ¿Es parte de este plan? Abducción alienígena. ¿La abducción alienígena es real? ¿También entra dentro de este plan Illuminati? Vamos a irlo descubriendo poco a poco. Platillo volador aterrizando. Esto también es interesante, ¿no? Vemos cómo los extraterrestres comienzan a relacionarse con este plan Illuminati. Platillo volador otra vez. Los UFOs. Tenemos también esta carta que se llama Yacatisma. Y esta carta es bastante interesante. Los Space Bikers, los motociclistas espaciales del infierno. Motociclistas espaciales del infierno. Eso es un poco contrapuesto, ¿no? Que vienen de Orión en sus choppers interestelares. Sus malas vibras solo han empezado a agitar la Tierra de su eje. Esto lo vamos a ver con más detalle, pero esta carta es bastante interesante. Una carta que nos habla del Mesías. El Mesías es parte del plan Illuminati. Y también otra carta que es una personalidad. El Anticristo. También es parte del plan Illuminati. ¿Qué es lo que están planeando? Recordemos lo que esta autora del siglo XIX nos dijo. Las sociedades secretas están trabajando con un poder de abajo. Y este poder de abajo, Satanás, se hace pasar como Jesús. ¿Será que este Mesías que menciona esta carta realmente sea el Mesías? Vamos a hablar sobre otro tema interesante y es un chip, el Verichip. Este Verichip surgió como un proyecto más o menos a principios de los 2000, como un proyecto de Mondex. Mondex de moneda, dinero en inglés, money, y Dex de Dexter, diestro, mano derecha. Algo curioso es que Apocalipsis 13:11 dice: y vi otra bestia que subía de la tierra, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este proyecto básicamente fue, digamos que descontinuado parcialmente porque todavía vamos a encontrar actualmente información al respecto. Lo curioso de este chip es que se decía que funcionaba cargándose con la temperatura corporal y los mejores lugares para que esto sucediera eran la mano derecha o la frente. Anteriormente hablamos cómo la marca de la bestia es una cuestión de adoración, pero ¿una cuestión de adoración va a limitar tus actividades económicas? ¿Qué se necesita? ¿Qué se puede usar como una herramienta para controlar las actividades económicas? Tal vez un chip con tu información bancaria, tu información médica, que se carga con el calor de tu mano derecha y tu frente. Y si tú no lo tienes, vas a estar totalmente aislado, marginado del sistema socioeconómico. Bueno, vamos a cambiar otra vez el panorama. Los Rothschild y los Rockefeller sabemos históricamente que apoyaron a los bolcheviques. Los bolcheviques derrocaron a los zares de Rusia. Vamos a ver cómo esto tiene trascendencia histórica. Rothschild y Rockefeller apoyaron la caída de los zares de Rusia. Ahora, Albert Pike es esta persona de aquí. Un 15 de agosto de 1871, hace casi 145 años, cuando se escribió esto, un capitán del ejército de Estados Unidos envió una curiosa carta al político italiano Giuseppe Mazzini. Esta es la carta, o parte del contenido. Esta carta nos dice: la Primera Guerra Mundial debe producirse para permitir que a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia. ¿Quiénes hablamos que participaron de esto? Rothschild y Rockefeller. Illuminati, a fin de cuentas, masonería. Y hacer de ese país una fortaleza del ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechándose de las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Sionista político, vimos otra vez el sionismo cómo fue apoyado por Rothschild y cómo también los Rockefeller han estado involucrados, incluso los Illuminati. Esta guerra debe fomentarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político sea suficientemente fuerte para crear un estado soberano en Israel, en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que necesitemos para el cataclismo social final. Estas dos guerras mundiales ya sucedieron,
Y pues pasaron prácticamente como lo dijo esta carta que se escribió en el siglo XIX, antes de las guerras del siglo XX. Pero esta carta incluye algo más. La Tercera Guerra Mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Entonces, esta guerra va a empezar entre Islam y judíos. Recordemos, los judíos quieren construir un tercer templo y para eso necesitan quitar el Domo de la Roca, que es un centro islámico, es una mezquita. La guerra debe conducirse de modo que el Islam, el mundo arábico musulmán y el sionismo político, que es el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral y espiritual y económica. Cuando veamos que la Biblia ha profetizado esto mucho antes de lo que los Illuminati planearon esto, vamos a descubrir quién es el que está realmente al control. Sigue diciendo, desataremos a los nihilistas y a los ateístas, y provocaremos un cataclismo social formidable, que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con la cristiandad. Es interesante ver cómo nos habla de minorías, cómo las minorías empiezan con ciertas revueltas, con ciertas protestas para conseguir algo, y estas minorías pues destacan respecto a los ateístas y nihilistas. Estas minorías son ellos, personas que se alejan de la moral cristiana. Básicamente es una confrontación entre la moral cristiana y la desmoralización. Al final terminan en un agotamiento. Sus espíritus teísticos estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración. Recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal, de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general, que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Entonces, básicamente se planea destruir el ateísmo y la cristiandad e imponer la doctrina pura de Lucifer. ¿Cuál es esa doctrina pura? Tendríamos que seguir profundizando en los conocimientos del lado oscuro. Hasta ahora sabemos que 2 guerras mundiales ya sucedieron. Vemos cómo estas diferencias entre el mundo islámico y el sionismo político en el Estado de Israel están a la orden del día. Vemos también estas desatamientos de nihilistas y ateístas que están provocando un cataclismo social, llevando a las minorías a protestar contra la moral que es la tradicional. Y vemos cómo esto finalmente va a desembocar en la doctrina pura de Lucifer. ¿Vemos la evidencia? ¿Tenemos dudas de que esta carta sea real? Vemos cómo los hombres se confederan en sus planes, pero descubriremos quién es el que está al control. Mientras tanto, sabemos que los masones buscan todavía el Arca de la Alianza. Los Illuminati y todos sus secuaces están a la orden del día, tratando de recuperarla. Por eso tiene tanta importancia el sionismo político, y vamos a ver hasta dónde trasciende. Mientras tanto, ¿cuál es la única oportunidad que tenemos para ser libres? Necesitamos el poder del Santo Grial, la sangre de Cristo. Y eso involucra demostrarle a Dios la adoración. Ya lo vimos, su ley. Eso es lo que nos va a salvar, la fe en la sangre de Jesús y el obedecer sus mandamientos. ¿Y cómo vamos a estar seguros de que estamos conociendo la realidad del mundo y que no estamos siendo engañados por otra persona más, otro loco más que viene a contar su versión? Bueno, necesitamos conocer lo que dice la Biblia y la profecía. Esa es la única forma en la que estaremos seguros.